Bueno, pues muy bienvenidos a esta nueva entrega del curso de vídeos que estamos haciendo con Saúl Kulok. Llegamos ya al Ecuador porque estamos ya empezando el quinto vídeo, sería el Ecuador de este curso. Y saludamos ya al profesor Saúl Kulok. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo está usted? Bueno, gracias a Dios muy bien y muy feliz de tenerlo otra vez a usted para explicar a la gente una serie de cosas, ¿no? Importantes. Encantado, como siempre, de tenerlo aquí. Saúl, si le parece, podemos hacer dos menciones previas antes de iniciar lo que es propiamente con su clase. Ok. Relativo al kit de confirmación y relativo también a las preguntas que está usted recibiendo ya acerca de algunas de las cosas que está usted explicando. Siempre Bueno, empezamos con la primera. ok, no, estoy de acuerdo. Eh, Primeramente, de que lo que voy a explicar ahora se refiere a algo completamente extraordinario y nunca visto, en de que los tiempos en que un conjunto de personas se comporta como un movimiento migratorio, no de 10 personas, sino miles, decenas de miles, muchas personas, se comportan exactamente en un tiempo que está dictado por la posición de nuestro planeta y la posición de los bordes bíblicos de las tribus. Eso es algo completamente que no, aparentemente la gente no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo puede ser una cosa así? Ahora, si bien yo explico cómo lo obtengo, no puedo en la explicación ponerme a hacer cálculos y números porque no es viable. Entonces, lo que va a haber es un kit de confirmación para que la gente por su propia cuenta va a estar, digamos, en la introducción del vídeo quinto, por ejemplo, y también la del sexto, hay un conjunto de instrucciones que ustedes van a poder bajar y obtener de ahí. Y en esas instrucciones se explica paso a paso cómo hacer los cálculos, que son sencillos y me anticipo. Lo he conseguido, gracias a Dios, reducir, cosa que no me había dado cuenta antes cómo hacerlo, en forma tan sencilla que en realidad el cálculo central es algo que aprendimos los chicos de la edad de 8 o 9 años en el colegio. Así que en principio se puede hacer, no es problema. Perfecto, Saúl. Mire, Ahora, lo demás que hay gente que hace preguntas y yo estoy conforme y quiero contestarlas. Lo único que va a ser más práctico, más conducente a algo positivo, de que si esperan que yo dé un cierto número de vídeos, o mejor dicho, que llegue al público la posibilidad de leer cierto número de vídeos, y entonces con esa información va a tener más sentido si la pregunta sigue en pie, y si sigue en pie voy a tener material que yo sé que la gente está informada de ese material para poder hacer las respuestas correspondientes. así es correcto, Saúl. Por resumirlo, en primer lugar, el kit de confirmación lo vamos a dejar en un enlace aquí abajo para que todos ustedes, los que quieran realizar los cálculos por su cuenta, en la descripción del vídeo van a tener un enlace y en ese enlace se van a poder descargar ese kit de confirmación, punto uno. Y punto dos, aquellos que están ya haciendo preguntas, el profesor Saúl Kulok lo que está diciendo es espérense un poquito para ver más material porque seguramente viendo más material van ustedes a comprender mejor e inclusive se pueden responder algunas preguntas. Y las que no, entonces en aquel momento las responderá. La respuesta y las personas tienen más material para Claro, entender mi respuesta. claro, también, indudablemente. Así que bueno, pues damos inicio a esta quinta clase, el Ecuador, y Saúl, cuando quiera, todo suyo. Tiempos migratorios predefinidos. Okay. Bueno, ahora vamos a explicar cómo, a partir de un texto bíblico, se ha llegado a descubrir la existencia de relaciones exactas entre factores que no guardan relación entre ellos. Eso es lo interesante. Factores que no tienen ninguna relación entre ellos, sin embargo, encontramos relaciones exactas, matemáticas. ¿Qué factores? Se trata de factores astronómicos, factores geográficos de la Israel bíblica, textos bíblicos e históricos de Israel, desde el éxodo de Egipto hasta nuestros días, datos geográficos de la Biblia hebrea y un dato geométrico que se refiere a la estructura
de una componente principal en el primer templo. De eso vamos a hablar más adelante. O sea, algo en la geometría de una parte importante del primer templo participa en este hallazgo. Bueno, para empezar, hablaremos del texto bíblico que nos dio una señal orientadora hacia los hallazgos que vamos a explicar. Se encuentra en un párrafo del libro de Lamentaciones de la Biblia hebrea. En Lamentaciones 2:8 leemos: Hashem se ha propuesto a destruir la pared de la hija de Sión. Él ha extendido una línea y no ha retirado su mano de destruir. Esto está relacionado con la destrucción del primer templo, el párrafo en sí. Pero este párrafo contiene cierta información. Nos dice que un fenómeno físico, como el de destruir, puede ser mediado por una línea que es un factor geométrico. Bueno, vamos a resumir, porque llevó unos cuantos años. Resumiendo, se encontró que esta línea bíblica se encuentra en la realidad física que estudia la ciencia de la astronomía. Sí, que es real, que existe, y que está directamente emparentada con una línea de carácter astronómico alrededor de nuestro planeta. La línea astronómica que hoy se conoce como un paralelo geográfico alrededor del planeta, la que en el hemisferio norte se llama línea tropical del Cáncer, que la vamos a ver en esta figura 1. Vamos con la figura 1, ¿verdad, Saúl? Sí. Vamos para allá. Ahí ya está apareciendo en pantalla. Confírmeme usted. Sí, sí, sí que se ve. Adelante. Sí, se ve. Aunque estamos recording, podría pedirle de que el cuadrado que tapa el centro de la figura se pueda sacar. ¿El cuadrado que tapa el centro de? De la figura, que yo tengo una figura, en el centro hay un cuadrado que dice "This meeting is being recorded". No, pero no se preocupe porque eso no sale en la grabación. No, esa no sale, pero yo no veo el dibujo. Yo eso no lo puedo... Vamos a ver. ¿Ahora? No, todo sigue igual. No tengo forma yo de controlarlo desde acá. ¿Usted no ve nada del dibujo? No, sí, veo todo alrededor, pero como el dibujo lo conozco, Sí. no me queda más remedio que decirlo. Haga usted una cosa, Saúl. Intente colocar el ratón sobre ese mensaje y pulsarlo y sacar, o sea, solo clicar y arrastrarlo. A ver si le permite arrastrar ese mensaje. Usted es un genio. Ya lo dicen los muchachos. Eso es perfecto. Se Bien. puede arrastrar. Ahora ven todo, adelante. Todo, adelante. Muy bien. Venga. Muy bien. En esta figura, presten atención, porque las componentes de esta figura son lo fundamental para entender todo este vídeo. Fíjense, la Tierra, la ven, está inclinada. Ven que el polo norte, el eje de rotación, está inclinada. Y de la vertical está alejado en 23 grados, 437, no importa. Así es. También nosotros vemos el ecuador celeste y el ecuador. Vemos el ecuador, el ecuador que está inclinado. Y lógicamente el eje terrestre es perpendicular al plano del ecuador. Claro. Ahora, pero también vemos otra línea que es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Una línea es el ecuador y otra la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra da vuelta alrededor del Sol estando siempre inclinada. Vale, esa es la línea que dice Orbit Direction, ¿no? Exacto. Correcto, es la línea que está central, justo, la línea central. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay un ángulo. Un ángulo entre el ecuador y el plano de la eclíptica se llama.
Así es. Este plano se llama de la eclíptica. Entonces el ecuador está inclinado en relación al plano de la eclíptica en un valor angular que yo lo voy a llamar epsilon, como Sí, dice acá, porque sí. en toda la bibliografía de astronomía se la llama epsilon. Ok. Ahora, fíjense que este ángulo es el mismísimo ángulo que tiene el eje terrestre en relación a una línea perpendicular a la órbita, que está acá. Ujú. Un ángulo, todo el estudio que hacemos acá se relaciona a este ángulo, que en términos comunes se lo llama axial tilt, la inclinación del eje en inglés, ¿no? Sí, inclinación del eje, sí. Inclinación del eje. Y lo que vemos importante es lo que se llama línea tropical del Cáncer. ¿La Ok. ven, no? En La el, vemos. en el hemisferio norte. Así está, Ahora, sí. usted sabe que cuando nosotros queremos ubicar algo en el planeta, lo ubicamos de acuerdo a latitud y longitud. Así es. Aquí voy a hablar solamente de la latitud. En el polo, la latitud es 90 grados. Y en el ecuador es 0. Esta línea tropical del Cáncer se encuentra a 23 grados, se encuentra a una latitud que es igual al axial tilt, a la inclinación del eje. O sea, Sí. tenemos una inclinación del eje entre el ecuador y el plano de la órbita, Mm, y tenemos la misma inclinación entre el eje y la perpendicular a la órbita, mm. y tenemos el mismo ángulo para la línea tropical del Cáncer, Correcto. que juega un papel en astronomía que aquí no lo vamos a explicar, porque no hay necesidad. Esa línea existe para explicar cosas. Ok. En síntesis, una persona parada en la línea tropical del Cáncer llega un momento que ve el sol arriba al mediodía. Pero Mm. es complicado para explicar eso. Pero lo que importa es esto, que ve esta línea. Ahora, lo nuevo que encontramos recién aparece cuando consideramos una línea hermana gemela de esta línea tropical del Cáncer. Es como si fuese la misma línea alrededor del planeta, pero situada algo más al norte, y a la que le hemos dado el nombre de línea planetaria. Figura 2. Vamos con la figura 2. Vamos a ver. Ya la tenemos aquí abierta. Figura 2 en pantalla. Fíjense, veremos entonces que esta línea planetaria, eso es lo que vamos a mostrar. La línea planetaria es la que está un poquito más al norte y dice, está la línea tropical del Cáncer, y más al norte hay otra línea, que es la línea planetaria. Sí, que es la que usted ha titulado como Planetary Line en inglés. Planetary Line. En inglés, lo que pasa es que tengo todos los dibujos en inglés, Ya, ya. pero es la línea planetaria. Bien. Ahora, entre la línea planetaria y la línea tropical del Cáncer hay una diferencia, Mm, porque la línea planetaria está más al norte. La latitud es más grande que la tropical línea del Cáncer. sí. La línea tropical del Cáncer tiene una latitud que es igual a la inclinación del eje. Mm, Pero esta línea está más al norte y es la que vamos a estudiar, y está más al norte en una cantidad fija. O sea que la latitud de esta línea, la diferencia entre la latitud de esta línea y la latitud de la línea tropical del Cáncer, es un ángulo constante. Eso sí. también lo encontramos. Sí. Lo voy a explicar cómo es, ¿no? Es decir, que vamos a tener un ángulo total. Tenemos este ángulo total es la suma del ángulo que tiene la línea tropical del Cáncer más esa constante. Digamos, números redondos. Si la línea tropical del Cáncer tiene una latitud de 23, entonces la línea planetaria tiene 8 grados más, tiene latitud 31. Sí. 8 grados más. Ok. Vamos a ver que esta línea planetaria
está relacionada con los tiempos predefinidos en que ocurrieron los principales movimientos migratorios de Israel en los últimos 3.500 años, hasta los tiempos presentes. En esta figura, repito, se puede ver que la línea planetaria está al norte de la línea tropical del Cáncer. Cero. Sí, tenemos que poner ahora las... Vamos a ver, tenemos que compartir las tablas, ¿no? ¿Es cierto? No falta mucho todavía. Eso cuando yo se lo diga. Ah, vale. Ahora cero, sáquela. Un momentito, por favor. Las tablas vendrán cuando yo le pida la tabla. Entonces sacamos la figura. Bueno, la figura ya la saqué, ¿eh? Muy bien. Ahora, recuerden lo que hemos visto. Vamos a explicar también dos hallazgos adicionales que son extraordinarios. Estos tiempos migratorios de Israel están predefinidos desde cuando fueron dados los bordes bíblicos. Resulta de que el tiempo de la migración depende de dónde está el borde. Y como esos bordes fueron dados en tiempo de Yoshua, cuando Israel entró a este territorio, después de 40 años en el desierto, significa que el tiempo de los movimientos migratorios que vamos a estudiar depende de esos bordes. Me repito, que fueron dados un poquito después que Israel cruzó el Jordán y entró en la tierra prometida. Lo segundo, que ya lo mencioné antes, pero lo voy a volver a hablar. La diferencia entre la latitud geográfica de la línea planetaria y la latitud de la línea tropical del Cáncer es igual a un valor angular constante que se encuentra en una estructura geométrica fundamental que se llama Mar de Salomón o Mar Fundido, que constituía una parte importante del primer templo. Esta constante angular fue obtenida matemáticamente, no se midió. Y el valor, interesante, no lo escribo, pero lo puedo mencionar, es de 8 grados y un poquito más. Pero ese poquito más, si uno lo escribe con números, es igual a 8.008959775. La primera pregunta que se hace es cómo cuestiones bíblicas pueden estar relacionadas matemáticamente con números que tienen 5 o 6 cifras decimales. Claro, es increíble. Esa es la primera pregunta. Bueno, la Biblia es algo, en fin, para hoy es algo místico, mítico. ¿Cómo va a estar relacionada con números tan exactos? Eso es lo primero que veo, pero lo van a ver, que está relacionado con nosotros. Lo que resulta claro es que la Biblia no es lo que nosotros creemos. Ahora, para poder entender mejor estos hallazgos, debemos tener primero en cuenta que la inclinación del eje terrestre cambia con el pasar del tiempo. En realidad, cambia continuamente, entre aproximadamente 22 grados y 24 grados y medio. Ahora está en 23. Este ciclo que sube, que baja, es muy, muy lento. Tarda un poco más de 41.000 años. Esta inclinación estuvo decreciendo continuamente en los últimos 9.000 años y continuará disminuyendo por los próximos 10.000. 1. O sea que ahora estamos en el periodo de decrecimiento, digamos, de esa sí, línea. Sí, pero es un periodo muy largo. Sí, no, ya está claro. Bien, vamos a ver la figura 1, ¿no? No. Ah, no, perdón. Le quería preguntar, ¿ocurrió muchas veces esto? Bueno, los estudios dicen, y yo los he visto, que esto se repite así a lo largo de 5 millones de años. Los estudios abarcan 5 millones, no 100 millones. Pero 5 millones de años garantizado.
Ahora, no es que es justo 41, a veces un poquito más, un poquito menos, para alrededor de 41.000, entre 41 y 42.000 años. Ahora, esto significa que durante todo el tiempo bíblico hasta el presente, la inclinación del eje terrestre ha disminuido constantemente. Por lo tanto, la latitud de la línea tropical del Cáncer y de la línea planetaria van disminuyendo en la misma cantidad. Es decir, así como la inclinación del eje disminuye, en la misma, lo mismo, disminuye la latitud de la línea planetaria. Claro, lógico. Y si quiere pensar en las dos líneas con la línea tropical se mueven al mismo tiempo hacia el sur. Sí. El extraordinario fenómeno que ahora pasamos a describir se encontró que tiene lugar siempre en relación a la línea planetaria. Para tener una idea, debemos entender que esta línea planetaria, que se mueve lentamente hacia el sur, a un ritmo de aproximadamente 12 metros por año, hace 3.000 años. Y en tiempos presentes se está moviendo a una velocidad de 14 metros por año. Es decir, cada año está 14 metros más hacia el sur. Pero esto quiere decir que se está incrementando ese ratio, ¿no? No, el eje está disminuyendo, la inclinación. Y como la inclinación del eje disminuye, sí, la línea se mueve hacia el sur. Y si la línea se mueve hacia el sur, bueno, esa línea no solamente está en el espacio, se puede dibujar en la superficie de la Tierra. Se mueve hacia el sur. Ajá, vale. Se corre. Se va corriendo 14 metros al sur cada año. ¿Por qué? En la ciencia de la astronomía se puede calcular muy exactamente qué inclinación epsilon. ¿Se acuerdan de la inclinación epsilon? Sí. Es la misma que la inclinación del eje terrestre, es la misma que tiene el ecuador y el plano de la eclíptica. Se puede calcular muy exactamente qué inclinación tuvo el eje terrestre en el pasado o qué inclinación tendrá en el futuro. Nosotros hemos hecho las calculaciones usando una fórmula de Laskar. Lo tengo que mencionar porque le tengo que dar honor al científico Laskar francés. Esa fórmula él la comunicó en el año 1984. ¿Cómo se llama el científico? Otra vez, Raúl, por favor. Laskar. Laskar, ok. Él la comunicó en el año 1900, la publicó en el año 1984 y ha sido confirmada por la NASA. La NASA confirmó la fórmula y hay escrito, yo tengo todo, ¿no? Que confirma la fórmula. En la información que da NASA sobre esta fórmula, se afirma que la posible diferencia entre el valor calculado y el valor real en la posición de la línea sobre la superficie de la Tierra es del orden de 1.2 metros por cada 1000 años, en el futuro o pasado del año 2000. La referencia de cálculos se hace en relación a la situación astronómica en el año 2000. Entonces, si yo estoy hablando de algo al principio de la era, o sea, 2000 años atrás, y hago el cálculo de la inclinación del eje terrestre, me da un valor. Pero yo siempre tengo la duda que puede haber un error de 2 metros y pico. 1.2 metros por cada 1000 años. 2000 años, 2.4. Ese es el error. Ahora, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de estos fenómenos bíblicos, de esos sucesos bíblicos, estamos nosotros hablando casi 2000 años antes de la era, y entonces tenemos una diferencia de 4000 años en relación ahora. Si en relación al éxodo de Egipto, son 3500. Entonces, cuando hablamos de 3500 años, multipliquemos por 1.2 y tenemos más o menos 4 metros de posible error. Pero resulta, yo digo todo esto por aquellos que dicen, no, pero ¿cómo sabe exacto? No. Yo digo todo esto porque el máximo posible error
no hace ninguna implicancia en lo que encontramos. No pesa para nada. Lo más interesante es que la fórmula, de acuerdo a NASA, es confiable hasta 10.000 años en el pasado, o también 10.000 años en el futuro. Como nosotros estamos hablando de nada más que 3.500 años, la forma es muy confiable, porque no está en el límite. 3.500 años, nada. Si sería 10.000 años atrás, ahí puede, en fin, se podría discutir algo. Pero 3.500 años está perfectamente, es perfecto. Ahora sería ilustrativo mostrar que, como siempre, la inclinación disminuye, epsilon disminuye, y la línea está siempre más al sur. Sería interesante, alguien preguntaría, y dígame, ¿dónde estuvo la línea al principio de la cronología hebrea? En el año 1, cuando Abraham y Eva salieron de paraíso. Y bueno, ahora se lo vamos a mostrar en la figura 3. Vamos a mostrar la figura 3. Ya la tenemos aquí. Y ya la tienen que estar viendo en pantalla. Bueno, en la pantalla de la figura 3, nosotros vemos dos líneas. La línea planetaria que dice PL1, que en realidad es para el año 1, que está al norte de Shiloh, una ciudad que se llama Shiloh. Y otra línea más abajo, que es la que va a tener la línea planetaria en el año 6.000. Entonces aquí tenemos todo el panorama, de punta a punta. Ok. Y eso también hace entender que solamente 6 de las 12 tribus están involucradas en esto. Son Gad y Rubén, Efraín, Dan, Benjamín y Judá. Son 6, debido a que la línea está del año, desde que empezó la cronología hasta el año 6.000 del programa de Hashem, barre, por decirlo así, 6 territorios de 6 tribus. Creo que esto está claro. Pero quiero agregar un detalle más. Es muy importante. Marqué acá la ciudad Shiloh. Sí, está marcada. ¿Por qué? Porque cuando Yoshua entra al país, después del cruce del Mar Rojo, bastante después, ¿no? Él lleva el tabernáculo a Shiloh. ¿Y de dónde está el lugar que dio los bordes? Porque como todos los tiempos son de acuerdo a los bordes, ¿y estos bordes de dónde salieron? ¿Quién los dio? Esos bordes fueron dados en Shiloh, en el tabernáculo. Es como Hashem participó, ciertamente cuando uno lee los textos, dicen de que los bordes fueron dados por lotería. La traducción es a lotería. Pero es una clase de lotería que lo que saca está siempre acertado. O sea que es la forma de traducirlo, pero eso nadie sabe cómo hacerlo. Ya. Es decir, hacer algo por lo cual yo quiero saber qué va a pasar, esto, lo otro, tiro esa lotería y me da exactamente lo que tiene que ser. Eso nosotros es algo que está en la Torá, pero que nosotros ni tenemos idea de cómo se hace, y parecería difícil creer de que una cosa así exista. Sin embargo, el hecho que tiraron lotería por los bordes, y todos estos bordes son exactos desde el punto de vista del planetario, lo que vamos a dar, da a entender que esa lotería da valores exactos. Claro, que hay un algoritmo, hay una inteligencia detrás, hay un diseño. Hay una inteligencia, ¿verdad? Eso es importante, es como si lo que nosotros vamos a explicar es como recreando Shiloh otra vez. Shiloh vuelve. Shiloh vuelve. Sí, se recrea eso, ¿no?
Es muy interesante eso, Saúl, que usted está diciendo de Shiloh vuelve, si me permite, Pues, porque, bueno, en la Kabbalah se estudia que Shiloh es uno de los nombres del Mashiach. sí, sí. Eso es un detalle también, bueno, es interesante, ¿no? Bueno, afuera de eso, técnicamente Shiloh está volviendo acá. Claro, es que precisamente por eso lo menciono, ¿no? Sí, sí. Ok, de acuerdo. Ahora, Seguimos con la figura vamos, 3. vamos a seguir con esta figura Ok, por solo un instante, porque ahora hay que sacarla y traer la figura 4. perfecto. Usted me avisa. Ahora, Bien. Vámonos con la figura 4, ¿sí? ajá, Tenemos hoy mucho material, como podemos ver, ¿eh? Mucho material gráfico para compartir. sí, Entonces, después claro. se hace interesante. Sí, 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 sin duda. Vamos a ver si puedo hacerlo. Tengan paciencia conmigo porque manejar todo esto es como llevar... Adelante, ya la tenemos en pantalla. Ah, claro, ¿lo podría dar vuelta? Ah, sí, sí, correcto. Hecho. Bárbaro. En esta figura, nosotros vemos un río, que es el río Arnón, arriba del cual está la línea que dice 2024. La línea planetaria de ahora, de lo que estamos ahora, es esa línea que cruza el río Arnón y está escrita 2024. Ok, Que se tenga una idea, ¿no? Para ubicarse. Ahora, ¿este río dónde está? Este río está a la derecha del Mar Muerto. Lo que está negro en la figura es el Mar Muerto. ok. ¿Lo ven? Está hacia el este del Mar Muerto. O sea, ¿el mal muerto sería esto de aquí? No, Todo lo que está vámonos. en negro. En negro, correcto. No, el negro al occidente. A este. Es una gran mancha negra. La mancha negra de la izquierda grande. Eso es mal... o sea, Ese es el Mar bien, Muerto. bien, bien, bien. Entonces, hacia el este del Mar Muerto está el río, que está marcada con la línea 2024, que de paso es la línea planetaria que estamos ahora. Ok, entendido. ¿Lo ven? Sí, sí. Ahora, ese río marca el borde sur de la tribu de Rubén. Debajo de este río no es territorio bíblico. Ya no es parte de la tierra prometida. La tierra prometida termina en este río. La tierra prometida del lado este del río Jordán termina acá y debajo no hay tierra prometida. Ok. Ahora, interesante es que este río tiene un afluente chiquito, como un apéndice. ¿Lo ven en el medio? Hay un Sí, apéndice chiquitito que cuelga. Eso, sí. colgando. Está justo en el centro, ¿verdad, Saúl? Sí, Es aquí, es en el ahí, centro. claro. Ahora, lo que pasa es que el final de este conjunto de agua, de río, la línea planetaria que toca el final es la línea del año 2240, que es el año 6000 en el calendario hebreo. Ok. Ahora, vamos a ver. Entonces le diría, bueno, póngase de acuerdo. ¿El año 6000 es el 2076 o el 2240? Bueno, eso se va a estudiar en detalle más adelante, porque depende o posiblemente ya se vio en un vídeo anterior, de que depende del comportamiento de Israel, si la cosa va bien, esto se termina en el 2076. Y Pero si si la va, cosa, y si va mal, y Saúl. si, si va mal, Hashem nos da un changui, nos estira 164 años más, Ya, pero lleno de guerras y destrucción, claro, ¿no? ya, ya. Y eso es lo que describen los profetas y en los libros, son destrucciones y guerras que da miedo. Pero ese es el caso teórico en que la gente no se ponga del lado de Hashem, que no quieren entender o no quieren apoyar a Hashem.
O simplemente lo ignoran, no saben ni siquiera que hay un plan, ni que No quieren escuchar tampoco. no quieren escuchar. Bueno, pero el resultado final es que la cosa va mal. Puede ir tan mal que toda esta civilización desaparece también. Pero dentro del caso de que no desaparezca y va mal o regular, el límite es 2240. Pero lo más interesante es que el límite del almanaque coincide con el punto más sur de toque de todo el territorio. No cae en cualquier lugar. Sí. ¿Usted se da cuenta? Sí, es con el afluente ese que usted mencionaba, con ese apéndice, ¿no? Sí, es decir, en el punto final de los tributarios se llama. Los tributarios del río. Los tributarios hebreos. Sí. Es interesante notarlo. Ok, cero. Cero. Vamos a sacar. Sí. Bien. Ya hemos sacado la foto. Sí. Como nuestra investigación en el pasado se remonta nada más que hasta el tiempo del Éxodo, ya lo dije antes, que solo son 3.500 años atrás, la aplicación de la fórmula que usamos para la ubicación de la línea planetaria, la diferencia es muy poco, y esta diferencia, poca diferencia, no tiene significancia para lo que estamos demostrando. Es decir, que nuestros cálculos son exactos, porque la poca diferencia que puede haber no tiene relevancia. Antes de continuar, debemos primeramente aclarar que lo importante de la línea planetaria es saber, escuchen, qué latitud geográfica tiene cuando, en su constante movimiento hacia el sur, toca un borde bíblico. En segundo lugar, que el borde bíblico que se debe tomar en cuenta o en consideración debe ser el máximo norte o el máximo sur. O sea, el extremo más norte o el extremo más sur del territorio de una tribu. Ese borde que fue definido en Shiloh. Lo que hemos encontrado se puede explicar aún en palabras. Y es la siguiente. Presten atención. Si la latitud de la línea planetaria que toca un borde bíblico, de acuerdo a las condiciones que dije antes, ¿no? Máximo norte, máximo sur. Si esa latitud le restamos, lo sustraemos, un valor angular constante K, el que hemos encontrado del primer templo, es simple. Mido la latitud, lo puedo medir en un mapa o por el internet, le saco la constante, entonces vamos a tener un valor de inclinación del eje terrestre, X, un cierto valor. Entonces, este valor le ocurrió en un cierto tiempo, porque la Tierra continuamente se inclina. La pregunta es, ¿en qué momento era que la inclinación del eje tenía este valor? ¿Cuál valor? El que saqué de la recta, de la latitud, del borde y la constante. Sí. ¿No? ¿Cuál es ese valor? Bueno, ese valor es el valor del tiempo predefinido. El tiempo, perdón, Predefinido. del tiempo predefinido. Ese es el valor del tiempo El predefinido. tiempo predefinido es la inclinación, es cuando el eje tuvo una inclinación tal que si le sumamos la constante, nos da la latitud del borde. Ok. O al revés. Si de la latitud le saco la constante, me queda un valor que debe tener un cierto tiempo. Entonces lo puedo averiguar matemáticamente. Sin embargo, he encontrado una forma de simplificar completamente estos cálculos, A como ver, ya ahora lo vamos a ver. a ver, a ver. Antes tenemos que entender acá que entonces para cada borde bíblico le corresponde una migración. Si cada vez que toca un borde tenemos una migración que tiene lugar en un tiempo predefinido, que es cuando la línea toca el borde. Bueno,
La latitud la podemos obtener por medio de mapas o de internet. Ahora, justamente la forma sencilla de encontrar estos valores es que se ha confeccionado una tabla. En vez de hacer todos los cálculos, que son bastante largos, en vez de hacer se hace simplemente una tabla. Muéstrenla, por favor. Sí, tablas A y B, ¿verdad? Sí, sí. No, no voy a explicar mucho porque eso va a venir para el kit. Pero para la gente tenga una idea de dónde lo saco. Bien, ahí la tenemos ya en Aquí en una pantalla. tabla. Fíjense, en la tabla dice el valor de la inclinación para 1500 años antes de la era, para 1400 años antes, para 1000 años, para 700 años. ¿Qué quiere decir? De que yo tengo... ¿Lo saco? Un momentito porque hubo un problema técnico. A ver, la voy a compartir ahora. Disculpen. Bueno, Ahora está. fíjense, por ejemplo, en el año 1500 hay 23 grados, 52 minutos, 14 segundos. En el año 1400 hay casi lo mismo, porque el eje se mueve muy lentamente, se mueve muy poco. Es decir, 100 años después, de 1500 antes de la era, 1400, el eje se movió 39 segundos de arco. Entonces, en base a estos datos, si a mí me viene un valor al hacer la resta, restando la latitud de la constante, me da un valor de una cierta inclinación y quiero saber de qué año es. Si digamos un ejemplo, ¿no? De que el Sí, valor que me dio es algo que está entre 1500 y 1400, sí. me dice, por ejemplo, que es 23 grados, 51 minutos, 13 segundos o 15 segundos, aquí no lo voy a explicar, pero por una regla de 3 simple, puedo sacar el cálculo de en qué tiempo correspondió. La regla de 3 simple es la que ya aprendimos todos nosotros de chicos. Si 20 bananas valen 10 pesos, 3 bananas, ¿cuánto valen? Claro. O si 25 bananas valen 18 pesos, Mm. tanta banana, ¿cuánto? De esa regla de 3 simple, con la misma, obtenemos el tiempo. Para decir Ok. que es algo simple, pero esto se lo vamos a explicar detenidamente en el kit de confirmación. Ok, Cosa que fantástico. cada uno pueda hacer los cálculos por sí mismo. Bueno, en el último caso, Sí, usted quiere decir, Saúl, si yo he comprendido bien, que la inclinación de nuestro planeta y la geografía bíblica de las tribus son las que determinan cuándo ocurren las más importantes migraciones de Israel hasta nuestros días. ¿Es eso? sí, eso es lo que hay. Eso es absolutamente increíble. No son los políticos, ni la situación económica, ni nada. Eso está predefinido. Está predefinido y de la forma que usted está explicando. Claro. Ahora, digamos, si uno lo diría, no, no, eso no es posible, no, no. Sí, pero lo que pasa es que lo demuestro. El Sí, problema está que verlo y confirmarlo, uno se da cuenta de algo que es imposible. Sin embargo, es. Y de ese estamos edificando una especie de edificio, pero mostrando un montón de cosas más que la gente no sabe, que combinado con esto da una nueva pintura completamente de la historia humana mm, y de la Biblia y de nuestro futuro. mm. Ahora, la gente lo va a poder hacer, como ya lo dijo Raúl antes, bajándolo y con las instrucciones que le voy a dar, lo van a poder hacer. Entre paréntesis, no les voy a dar a hacer todo, voy a explicar 4 casos. Y con esos 4 casos, la gente se va a dar cuenta que los otros 7 que digo, pues son 11 en total, son Sí. también reales. Ok, perfecto. Ahora, en este vídeo vamos a mostrar 4 tiempos predefinidos. Los otros 11
que también se encontraron dentro de los 3.500 años hasta nuestros días, van a ser dados en el vídeo que viene después, el vídeo 6. O sea, damos 4 y en el vídeo 6 damos 7. Ok. En total 11. En total 11. Para eso hay otras tablas, porque la tabla depende de en qué tiempo ocurrieron, pero todo eso yo lo voy a explicar en el tiempo. Perfecto. Como hay 11 tiempos predefinidos, nosotros para simplificar o para clasificar le hemos dado nombres. Es decir, el tiempo del primero lo llamo T1, el tiempo del segundo T2, el tiempo de T3, para identificarlos. Claro. En vez de decir el tiempo cuando Israel cruzó el Mar Rojo, entonces yo digo T1. En vez de decir el tiempo cuando Israel cruzó el río Jordán, yo digo T2. Entonces ahora, aquí ¿qué vamos a ver? T1, T2, T3 y T4. Bueno, empezamos por T1. Al mismo tiempo que explicamos este primer tiempo migratorio predefinido, aprovechamos para mostrar ciertos detalles que también hay que saber y que son aplicables para los 11 tiempos predefinidos. Vamos a ver algo que se relaciona a entender mejor qué es lo que significa un borde bíblico. En general, voy a anticipar lo que menciono después, pero quisiera decirlo ahora. Un borde bíblico puede ser físico, ¿no? Un río, una montaña, un borde territorial. Pero también puede ser una ciudad. Y en la Biblia se la llama específicamente ciudad de frontera. En este caso, hay que aprender ciertas cosas, pero vamos a ir directamente a la práctica. Cuando Yoshua entra en el territorio y entra a conquistar lugares, toman la ciudad de Gezer. Ok, figura 5. Vamos a compartir esta figura. Yo trato de ilustrar, no es que se sabe mucho, ¿no? pero trata de ilustrar esto, no sea tan monótono. Ahora, La tenemos. la ciudad de Gezer, se refiere, se llama Tel Gezer, que es unas ruinas antiguas. Y eso se encuentra que este Gezer era fronterizo, es decir, el borde norte de esta ciudad, que tenía un territorio alrededor, eso lo vamos a explicar ahora. El borde norte de esta ciudad tocaba el borde sur de la tribu de Efraín. Había una tribu arriba, esta tribu más al sur. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, nosotros de acá, siempre el asunto es, para encontrar la línea planetaria, nosotros tenemos que saber la latitud y descontarle la constante. Entonces, lo primero que tenemos que saber es sacar la latitud. La sacamos. Ahora, es muy relevante mencionar que la narrativa bíblica hace saber de que se decidió repeler de cortar el territorio de Gezer para separarlo de la tierra de Israel. Con tal fin, escuchen porque realmente es interesante, con tal fin se decretó la orden de permitir a los cananitas de Gezer, los de Gezer, de permanecer en su ciudad. Esta fue una excepción, porque por orden de Hashem, Israel tomaba posesión de los territorios y expulsaba a sus habitantes. Este decreto se mantuvo por varios siglos, hasta que Gezer fue definitivamente incorporada a la tierra bíblica
en el tiempo del rey Salomón. Entre paréntesis, fue un rey que tomó la ciudad y se la dio como dote de una de las esposas de Salomón. Salomón se casó, entonces la dote de la hija fue esta ciudad. Pero en la práctica, lo que se hizo es incorporar Gezer al sur de Efraín y al territorio de Israel. Pero hasta Salomón estaba fuera. Es por lo tanto es un pedazo de tierra que está fuera. Es por lo tanto muy significativo que el significado hebreo de la palabra Gezer es decidir, repeler, cortar, ordenar, decretar. Es decir, que hasta el tiempo de rey Salomón, el borde sur de la tribu de Efraín era el borde norte de esta ciudad. El hecho extraordinario, que da mucho lo que pensar, es que precisamente este borde es el que da el tiempo predefinido correcto para el cruce del Mar Rojo, en total acuerdo con el texto de la Torá. Si Gezer se habría incorporado desde el comienzo al territorio de Israel, el borde sur de Efraín sería el borde sur de Gezer, lo que daría un tiempo predefinido bien diferente, que no es el del cruce del Mar Rojo. A ver si eso lo pueden visualizar. Se está viendo en pantalla la figura 5. Sí. Acá no lo pueden ver. En otro caso haría un diagrama posiblemente para entenderlo, pero el Gezer está al sur de Efraín. Y si Gezer no está en Israel, entonces el sur de Efraín es donde pega con el norte de Gezer. Y ese es el borde con el cual se calculó. Y da todo bien. Pero si Gezer estaría incorporada a Efraín, el borde sur con Judá sería el borde sur de Gezer, no el borde norte. Posiblemente me perdonen que no haya un dibujo. Raúl, ¿se puede entender lo que digo verbalmente o no? Sí, yo sí lo he entendido. No sé si las personas lo estarán comprendiendo bien. Bueno, sí, eso es una sola generación. Bueno, es lo que puedo hacer por ahora. En el kit lo voy a explicar. Fantástico. Y lo voy a dibujar también. Sí, lo que está usted poniendo en relevancia aquí, Saúl, es que no es casual que esta ciudad de Gezer fuera incluida como fuera, digamos, de la tribu de Efraín, ¿no? La pusieron afuera. Que no es casual. La pusieron afuera de todos. De todo Israel. De todo Israel. De tal manera que el límite sur de Efraín tocaba el norte de Gezer. Y ese límite es el correcto. Y ese límite es el correcto de la Israel bíblica. Exacto. Eso es. Pero cuando llevamos el borde más al sur, el tiempo predefinido ya no da el tiempo del cruce del Mar Rojo. Exacto. Mientras que si se consideran los cálculos para el tiempo predefinido del cruce del Mar Rojo, teniendo en cuenta la situación de Gezer como fuera de Israel, da perfectamente. Da perfectamente. Eso es. Y eso no tiene nada que ver que cuando se cruzó el Mar Rojo todavía no habían llegado a la tierra prometida. Eso significa que está todo predefinido. Claro. Que aparecen cosas en el mapa, inclusive antes de que sean necesarias para tenerlas en cuenta. No en el mapa, sino en lo que se va a hacer. Que Gezer no va a entrar. Que no va a entrar y que la realidad nos manifiesta ya cosas que luego van a necesitarse de alguna manera, ¿no? Exacto. Es por eso que, claro... Usted sabe, Saúl, perdone la interrupción, pero No, usted sabe que este mismo principio yo me di cuenta haciendo consultas para las personas que vienen a mis consultas personales y grupales. Cuando yo dibujaba en el mapa, y yo lo llamo mapa, pero es un mapa del alma, sí. Yo voy dibujando en el mapa, pero y voy poniendo cosas que luego van a caer en el lugar exacto geográfico dentro de ese mapa
que son relevantes al significado de lo que yo sea que le voy a decir a esa persona. Es increíble. Y ahora usted me está dando la clave. Ya está hecho, sí. Usted me está dando la clave de que es una ley universal. Realmente, ¿no? Exactamente. Que tiene que ver con los bordes predefinidos y con los movimientos dentro de esos bordes predefinidos de lo que se llama el Israel. Claro, la forma corriente de pensar se deriva del concepto evolutivo, que una cosa evoluciona de la otra, y no del concepto replicativo. O sea, que el molde ya está y aparece. Ahora, cuando aparece, ese molde se ejecuta a lo largo del tiempo, pero aparece todo junto. O sea que el pasado y el futuro de lo que está replicado ya está ahí. Ya está ahí. Es decir, no es una evolución que va desarrollándose a medida que pasa el tiempo. No, ya está. Claro. Ahora, eso no ocurre para todo. Justamente hay un cierto conjunto de cosas y de funciones orgánicas, etcétera, que ya están. Y hay otro conjunto de cosas que son adaptativos, para lo cual está muy bien la idea de Darwin, que se adaptan. Es decir, hay un acierto de todo el conjunto, así hay lo que está fijo y lo que se adapta. No que todo se adapta. Algo ya está fijo. Para lo que se adapta, el pasado y el futuro tienen relevancia. Claro. Pero lo que está fijo, el pasado y el futuro ya está definido ahí. Correcto. Y todo lo que nosotros vemos es una combinación de las dos cosas. Sí. Lo entiendo perfectamente porque es justamente como yo lo he visto, como le digo, en mi propia experiencia a nivel psicológico. Es un error hacer todo de golpe, que todo está definido. Sí. No. O que todo es adaptativo. No. Tampoco. Tampoco. Es una mezcla entre los dos. Sí. Por eso enseñan los rabinos que Hashem creó el mundo y lo dejó sin terminar para que el hombre lo termine, ¿no? Eso es lo que dice, dejó un pedacito sin terminar para que lo terminen ustedes. La parte adaptativa, ¿no? Claro. Claro que por eso hay que saber las reglas del juego. Y si las reglas del juego se sacan de un universo que es solamente adaptativo, no van a ser correctos. No tenemos la Los foto. juegos tienen que tener en cuenta las leyes de la naturaleza y lo que no es adaptativo, que está en la existencia. Magnífico. No, Así es. Que no hay pertenecen a órdenes de existencia distintos, claro. Está todo ahí junto. Bueno, vamos poco a poco, vamos avanzando, ¿no? Allá vamos. Bueno, hay algo interesante de saber. Cuando un borde no es de naturaleza física, como lo es un río o una montaña, el texto bíblico se refiere, ya lo repito, a ciudades de frontera. Perdón, Saúl, que se cortó. El texto bíblico se refiere a Ciudades de frontera. ciudades de frontera. Vale. En estos casos, nuestros estudios están de acuerdo con el enfoque del profesor Yahanon Aharoni, que en paz descanse, vivió de 1919 a 1976. Fue un arqueólogo e historiador geográfico, chairman del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. En el entendimiento de Aharoni, los territorios fronterizos de una ciudad de frontera son los bordes del territorio dependiente alrededor de la ciudad. La tierra que rodeaba la ciudad era necesaria para los trabajos de agricultura y ganadería que sostenían la vida de sus habitantes. Entonces significa de que la frontera no es el centro de la ciudad, sino el borde de territorio que rodea la ciudad. Esa es la frontera. Es donde, después de ese borde, salimos de la ciudad. Dentro del borde estamos en la ciudad. La gente trabaja ahí. La gente trabaja allá. Vive de allá. Claro. Okay. No, eso es algo fundamental. Basados en estos datos bíblicos,
estimamos que la distancia entre el centro de una ciudad de frontera, y ese centro se saca ¿de dónde? De las coordenadas geográficas que las obtenemos. Las coordenadas geográficas las tenemos con el centro siempre, ¿no? Las coordenadas del punto central. O sea, la latitud y la longitud. Ahora, el borde que tomamos en cuenta es aquel que se encuentra a unos 4.000 codos, aproximadamente 2.100 metros del centro de la ciudad. Es decir, desde el centro de la ciudad, 2.100 metros para el sur, al norte, al este, al oeste, eso forma todo el territorio que es de la ciudad y también de lo que se usa para vivir. Agricultura, ganadería, todo eso. O sea, se entiende la ciudad más todo lo que no son edificaciones propias de la ciudad, sino que hay agricultura, campo de agricultura. Para eso es fundamental, porque la latitud, cuando digo que la línea planetaria toca un borde bíblico, el borde bíblico al que me refiero es el borde de esa tierra. Ahora, si es un río, no, pues directamente el río. Si es el pico de la montaña, no, es la montaña. Ahora, cuando la ciudad no es de frontera, cuando es una ciudad fortificada, como en el caso de Jericó, entonces el borde es el borde de la muralla. La muralla. Sí, como dice en el caso, vamos a ver, en el caso de Jericó, el borde bíblico es el norte de la muralla, el borde. En el caso hay otras ciudades, que lo vamos a ver todo acá, que tenían territorio alrededor, el borde que se calcula son 2.100 metros de ese borde. Y esto está basado, perdón, en los estudios del profesor Aarón, ¿no? Claro. Ahora, Bien. fíjense algo práctico. Nosotros consideramos básicamente nuestro número 2100. Con eso hicimos los cálculos. Sin embargo, debido a que un hallazgo arqueológico encontró una inscripción, borde de Gezer, estaba escrito, estaba situada a 2 kilómetros de Gezer, a 2.000 metros. Es una forma de confirmar los cálculos. Borde de Gezer a 2.000 metros. Es una cosa arqueológica, ¿eh? Sí. No a 2.100, como decimos, pero a 2.000. Entonces nosotros hicimos los cálculos para 2.000, porque 2.100 es una estimación. Si hay algo objetivo que dice 2.000, son 2.000. Bueno, en ese caso, calculamos. Ahora, ¿cómo calculamos la latitud? Eso también lo voy a decir en el kit. Yo tengo la latitud, que la tengo del internet o de mapas, tengo la latitud del centro. ¿Y cómo calculo para arriba? Porque hay una relación fija entre la métrica y la latitud. Cada segundo de arco son 30,87 metros. Se sabe cuánto es cada vez que yo avanzo un segundo en la latitud, sé cuántos metros avanzo. Entonces, si yo quiero avanzar 2.000 metros, yo sé cuánto le tengo que agregar a la latitud para llegar ahí. Claro. Son cálculos exactos. Bueno, acá lo calculamos para 2.000, porque había 2.000, ¿no? Y el resultado está que, usando lógicamente la tabla, que nos da exactamente el año que corresponde. Es decir, primero calculamos el año desde el punto de vista bíblico, histórico, porque tenemos los datos en la Biblia. Año tal, año tal, año tal, año tal. Y entonces se calcula qué año de acuerdo a la Biblia, ¿eh? No de acuerdo a la arqueología, en este caso. De acuerdo a la Biblia, ¿qué año es? Después hacemos el cálculo del año cósmico. Porque una cosa es el año bíblico, y lo que yo calculo acá es la inclinación del planeta y la geografía combinada, saco el año, no es geográfico, es un año cósmico, porque sale de la inclinación del planeta.
del planeta, de la inclinación del planeta y de la superficie del planeta, el borde. Y ese valor da prácticamente igual. No tiene nada que ver. Pero el año bíblico y el año cósmico da igual. Ponga por favor ahora la figura 6. Vamos allá. Ya la tenemos en pantalla. ¿Se da cuenta? Aquí tienen la línea que pasa por el norte del Gezer y el sur de Efraín, que da el tiempo en que se cruzó el Mar Rojo. Y la aproximación con el tiempo bíblico es del orden de medio año, una cosa así. Digamos, es casi irrelevante acá, ¿no? Porque no se trata de dar al mes, al día, ¿no? Pero con una enorme aproximación tenemos el valor. Aquí también se dibuja la línea planetaria del año 2020, la de ahora también, la de abajo es la línea de ahora, de este tiempo de actual. Claro, la del medio es cuando se cruza el Mar Rojo. Y la de arriba de todo es la línea de cuando empezó la cronología bíblica. Ok, para los que no sepan inglés, porque está escrito en inglés, donde dice PL1 arriba, esta línea, La línea planetaria. Esa es la línea planetaria. La segunda es el cruce del Mar Rojo, donde es el año que está escrito aquí, el año del Mar Rojo, junto con su latitud, longitud y todo. Y la última línea también, línea planetaria. Exacto, en los años desde 2020 a 2024, o sea, prácticamente ahora. Aquí estamos ahora, sí. Eso es. Para que la gente tenga una idea de una Correcto. general. Muy bien. ¿Entiendes? Ahora, fíjense, lo que implica la diferencia entre la línea geográfica. Si yo geográficamente tiro una línea por el borde sur de Efraín y veo dónde va a caer la línea que calculé astronómicamente por el método que ya estamos hablando, esa línea planetaria se va a encontrar a menos de 20 metros de la línea geográfica. Estamos haciendo un cálculo de orden planetario y la diferencia es en unos cuantos metros. Lo cual es increíble. Es increíble, porque si fuera, digamos, yo pensé, si fuera 100, 200 metros, la gente también estaría conforme. Bueno, es muy aproximado. No, acá no es muy aproximado. Está ahí. Y no se olvide también de que en la línea, porque son 3.500 años, yo tengo un error de cálculo del orden de 6 metros, que habría que descontarlo, que está dentro del error de la fórmula, de Laskar. O sea que tengo muy poquísima diferencia. ¿Entiendes? Sí, sí, completamente. Ahora vamos a pasar a T2. Para T2, tenemos que decir que está dado por el borde norte de la ciudad amurallada de la antigua Jericó. De mapas de satélite en el Internet, obtenemos una latitud bastante exacta de ese valor. Figura 7, por favor. Figura 7. Vamos a... Ahí la tenemos ya, compartiendo. Ahí está. Entonces, en la figura 7, yo saco el valor de dónde está el borde norte de Jericó. Es el borde norte. Ahora sí. tengo... Ajá. Ahora, ¿cuánto es? Es el borde medido. Pero quiero explicar algunas cosas sobre Jericó. En los tiempos presentes, esta antigua Jericó
se llama también Tel Jericó o Tel Es Sultán. En Yoshua, en la Biblia hebrea, leemos: por 40 años los hijos de Israel recorrieron el desierto. Y más adelante Yoshua dice, no, antes, perdón, dice, hasta cruzar el río Jordán enfrente de Jericó. Muestre la figura 8, por favor. Ahí la tenemos ya. Claro, se da cuenta, esa es de verdad, es un mapa aéreo. Jericó es ese conjunto de ruinas que vemos al sur de la línea de latitud 31,52. ¿La ven? Esa es la línea. Al norte tenemos habitaciones de la Jericó moderna, y debajo de la línea tenemos un monte que acumula todas las ruinas de la Jericó del pasado. Ok. Ok. Bueno, cuando aquí hacemos el cálculo, primeramente calculamos cuándo fue el cruce del río Jordán de acuerdo a los datos bíblicos. Y nos da un año 1435.57. Eso se calcula, digamos, viendo los números. Se puede calcular. Aquí no lo puedo explicar, pero se calcula sin problema, pero siempre de acuerdo a la Biblia, ¿no? Ahora, por favor, ponga la figura 9. Ya la tenemos en pantalla. Okay. En la figura 9 nos ha dado una línea planetaria que corta el norte de Jericó, y vemos un poco más al sur la línea que corta el borde norte de Heshbón. Así es. Ahora, antes de entrar en Heshbón, vamos a aclarar que la diferencia entre el tiempo del cruce del Jordán, dado por los datos bíblicos, y los dados por la línea planetaria, casi no existen, son lo mismo, porque son menores que el error de cálculo. Esto justamente de Jericó, cuando yo vi una exactitud tan enorme, fue una de las cosas hace años atrás que me impulsó a llevar todo esto adelante. Porque es casi imposible de que por un cálculo planetario yo voy a dar exacto en el borde norte rocoso del Tel de Jericó. ¿Qué es eso? Si me hubiera ocurrido a 100 metros, yo también habría estado conforme. Y bueno, 100 metros que son 100 metros. No, es arriba mismo. Porque esto tiene, claro, lo que pasa es que en mi cabeza hay un problema de tipo astronómico que es preocupante. ¿Cuál? Resulta de que el planeta se inclina, ¿no? Sí. Pero resulta que la velocidad de inclinación no es la misma, cada vez cambia. Es variable. Es variable. Por lo tanto, esto que ocurre exacto así es porque ocurrió en el tiempo que ocurrió. Si hubiera ocurrido antes o después, nunca hubiera dado. ¿Por qué la línea tiene que ir a pegar ahí? Porque se calcula cómo se mueve hacia el sur y moviéndose. Pero ¿quién dijo que se tenía que mover a la velocidad esa que se movió? Se puede haber movido más rápido y la línea hubiera caído 100 metros más abajo, o 200 o 500. Lo que usted está queriendo decir es que estaba predefinido. Pero está predefinido también el planeta en sí. Claro. La velocidad, uno dice está predefinido el tiempo. Sí, pero resulta que eso arrastra, cuando esos tiempos son tan exactos, es que el movimiento del planeta está predefinido. Sí. Saúl,
Una pregunta, ¿el descubrimiento de Einstein del tejido espaciotemporal estaría en relación, quiero decir, No, sería no, en... no, no, no afecta. No afecta. No afecta para nada porque cuando hablamos de Einstein nos referimos a cuerpos que se mueven a alta velocidad. Es ahí donde se nota la diferencia. El Ok. espacio se distorsiona cuando la velocidad es cerca de la luz. Mm, Entonces hay un montón de cosas. Pero esto es todo en reposo o una velocidad de nada. sí. No, lo decía simplemente por el hecho de que Einstein sí que relacionó que existía un tejido intricado de espacio-tiempo como un todo. Es por esto que lo digo. Desde ese punto de vista, sí. Usted está tocando un punto delicado. Muy bien, lo felicito, Raúl. Porque así como hay un espacio-tiempo en la naturaleza, hay un espacio-tiempo definido en la existencia. Claro, ya me lo imaginaba. Otro espacio, está todo está combinado entre sí. Sí, No que es, supongo. por ejemplo, lo que encontramos de la existencia, porque esto ¿dónde lo ve? No se ve en ningún lado. Fíjese, tenemos que mostrar mapas, hacer cálculos. Después de calcular y todo, sí, es así. Pero no Si está en lo, ningún lado. lo podríamos formular en términos cabalísticos. Quizás, si podremos decir que el mundo de Asia serían las leyes de la naturaleza, el mundo físico, y que el resto de mundos del árbol de la vida no lo son, ¿o me equivoco? Sí, sí, claro. No vamos a entrar en detalles porque están mezclados uno con No, otro. no, no, no es el lugar, pero vamos, para tener una idea. Becador dice, en grande, la Sí, cosa es así. El mundo de Asia, para eso estamos en la naturaleza, para hacer. claro. Como dice que el hombre fue hecho, la Asot, lo dice la Torah. La hacen, claro. Sí, no quería entrar en el detalle, pero simplemente era una confirmación. Ya está, Sí, sí. solamente eso. Ahora, yo lo que quiero decir, pues yo nunca salgo de mi asombro cada vez que lo veo esto. Es difícil de apreciar la significancia de que existe una coordinación tan extraordinaria entre el movimiento de nuestro planeta y la geografía bíblica de Israel. Ocurre de tal modo que tiene lugar exactamente al mismo tiempo que el dado por la narración bíblica. En los dos casos recién mostrados son exactos. Sí, Saúl, yo también le quería preguntar. Tenga en cuenta que hay muchísimas personas a las que le resultará difícil hacer lo que para usted parecen cálculos sencillos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero sin embargo ya le expliqué algo, que los cálculos están reducidos a entender la tabla y lo que se llama regla de tres simple que estudiamos en el colegio. Hay que entender nada más dónde está, la gente lo va a aprender, con el uso de la tabla lo va a entender enseguida. Y Lo si me único perm- que se puede dudar dice, no, pero este señor me hizo la tabla a propósito mal. No, bueno, entonces si quiere, lo único que queda es que verifiquen con los cálculos, le piden a un astrónomo que verifique si la inclinación que digo para cada año, 1400, 1300, es cierta o no, si estoy trampeando ahí. Pero basándonos que no está trampeado, es una súper maravilla. yo, si me permite, aquí invitaría a nuestros oyentes a dos cosas, a dos ejercicios. Uno de ellos es, si están escuchando este curso que está dando el profesor Saúl Culo y ustedes sienten que les está vibrando como una verdad, entonces háganlo ustedes. Siéntanlo que lo hacen y háganlo y ejerciten. Y a partir de esos ejercicios saquen sus propias conclusiones. Eso es lo que yo Pero recomendaría. porque una vez que verlo para creer, como dicen, Sí, hay que claro. verlo para creerlo. Cuando la cosa es muy fantástica, no queda más remedio que verlo uno mismo. Sí, sin Porque duda. cuando uno se lo cuenta al otro, también dice, no. Entre amigos se lo cuenta y dicen, no, no puede ser. Y luego también que el tipo de personas que ven en mi canal y que ven este tipo de contenido no es cualquier tipo de persona. Con lo Claro, cual claro, eso facilita que entiendan más. Pero facilita la mucho, sí. gente normalmente, claro, es bastante difícil. Sí, así mismo es. Sí, vamos a... Saúl, dígame por favor, ¿puede existir dentro de la ciencia moderna alguna explicación de esto que usted ha estado explicando? Bueno, ese es el caso, no hay, No existe. no existe explicación. Pero lo más interesante es hacer algo que se confirma matemáticamente, geográficamente, históricamente, que no existe explicación.
Entonces, pero yo explico dónde es la aplicación. Aquí viene Hashem que está acá. No existe explicación de Hashem, bueno, pero Hashem está haciendo algo que yo puedo ver. Entonces ya no existe. Si no encuentro nada en este mundo que no sea explicable, porque sí, yo puedo encontrar, pero viene un científico y me dice, no, un momentito, esto hoy no se explica, pero dentro de 50 años se va a explicar con la ciencia moderna. Esto no, porque pertenece a otro ámbito, no es en la naturaleza, está afuera. Y justamente demuestra al mismo tiempo que hay más que la naturaleza. Totalmente. Eh, Ahora entramos en la parte final. Muéstrenos la figura 10. Ya la tenemos en pantalla. Bueno, esto tiene que ver con el borde ciudad de frontera Heshbon, que forma el límite de la tribu de Rubén, el límite norte. Que es el límite norte, está escrito en el libro de Yoshua. Después de los libros de la Torá viene Josué, y ahí explican que Heshbon es el borde norte de Rubén. Quiero aclarar de que hay dos bordes norte, porque hay otro borde un poquito más al sur del que hablamos después. Pero este es el más norte de los nortes, Ok. como ciudad de frontera. Ok, si lo pueden ver, está todo claro, ¿no? Sí, sí, se ve muy bien. Sí, muy bien. Ahí de paso lo digo, fíjense una flecha, hay una flecha ahí, acá, a la izquierda de Heshbon, al occidente de Sí, Heshbon. aquí hay una flecha. En Esa la parte flecha gris. apunta a una ciudad bíblica que se llama Bet Jeshimot. Bet Hishmot, aquí está. Bet Jeshimot. El tiempo T3 del que estamos hablando es de Heshbon. Y hay un tiempo T4 que tiene que ver con Bet Jeshimot, que Ahí es está. el borde que está más al sur. Exactamente. Porque el borde entre Gad, la tribu de Gad, y la tribu de Rubén no es horizontal, no es este a oeste, sino que está como inclinado, Ya. va de sur oeste a noreste. Entonces el borde se puede diferenciar entre Heshbon es un borde y Bet Jeshimot es otro borde. ¿Ok? Después vamos a volver a esto que es 4. Por ahora estamos en el tiempo 3 predefinido, que es el tiempo de Heshbon. Sí. Ahora, ¿a qué se refiere este tiempo? Se refiere a cuando se partió Israel en dos. En este tiempo, Israel se dividió. Como resultado de esta división, la casa de Israel, que componía el 80% de la población, dejó de ir a Jerusalén por orden de Jeroboam del rey. En esa partición es porque se separa Jerusalén de Samaria. Se divide. Y aparece una nueva capital que es Samaria, y el rey no quiere que vayan a Jerusalén. O sea que no quiere que vayan al templo. Entonces, como resultado, el movimiento migratorio de Jerusalén se redujo enormemente. Antes venía el 100% de la gente iba a venir, y ahora el 20%. Entonces, nosotros resulta que lo que hemos encontrado de los tiempos predefinidos se refiere específicamente a los movimientos migratorios. Lo que pasa es que para que eso ocurra tuvo que haber una partición, y ocurrió al mismo tiempo, una partición del Reino Unido de Salomón en dos reinos, el de Judá y el de Israel. Primero, entonces, tenemos que calcular cuándo fue ese tiempo de partición. Calcularlo desde el punto de vista bíblico.
con los datos de la Biblia, calcularlo. Después calculamos el tiempo cósmico de la línea planetaria y vemos si son iguales o no. Correcto. Entonces, para calcular el tiempo bíblico, nos basamos en lo que dice en Reyes 1, capítulo 6, 1. Leemos que el primer templo fue construido por el rey Salomón 480 años después del Éxodo. Como tenemos de la Biblia en qué año fue el Éxodo, entonces podemos saber cuándo se empezó a construir el templo. Se suma y se saca el valor. También el texto bíblico dice que ocurrió eso cuando empezó a construir el templo en el 4º año del reino de Salomón. Como también sabemos que Salomón falleció 36 años más tarde, porque se sabe que reinó por 40 años. ¿Sí? El 4º año hasta que empieza el templo, 36 más. Entonces podemos calcular cuándo fue que Salomón falleció. Sumamos. Y es una estimación mía de que el efecto de reducir el tránsito de gente tuvo lugar medio año más tarde, no fue instantáneo. Porque hay cambios, no puede ser en el acto. Es toda una revuelta que hubo. Pero yo calculo aproximadamente medio año más tarde que Salomón falleció, ya empieza a notarse que la gente no viene a Jerusalén, porque está prohibido por los reyes de Israel. Esto nos da a nosotros un cálculo de que ocurrió 959 años y algo antes de la era común. Ok, puede poner el 11 ahora. Vamos con ello. Sí. Ya la podemos ver en pantalla. Vamos a ver. Yo creo que... Fíjese qué pasa. Resulta de que el borde norte de Heshbón, porque en eso estamos, lo tenemos del Internet. Le sumamos los 2100 metros que tiene que estar alrededor de la Tierra y nos da otro borde, Sí. el borde real. Pues resulta cuando investigamos qué es lo que pasa cerca de esta línea planetaria en el mapa, nos encontramos que hay un lugar para enterrar a los muertos, que se llama en inglés burial chamber, cámara de entierro. Tiene un nombre que está acá en el mapa, en el dibujo. Y aparece lo siguiente. Desde el punto de vista de Israel, no se va a un cementerio así porque sí. No, no, desde luego. Claro. Y la lógica indica de que como está en el borde entre Gad, la tribu de Gad y la tribu de Rubén, ninguna tribu quería tener todo el cementerio dentro de ellos. No es lógico. Si toda prevenir, entonces el otro es muy problemático. Entonces, la solución sencilla es que la línea de división pase por la mitad de este cementerio. Así tienen medio una tribu y medio la otra tribu. Es decir, que se quedan los dos con una parte del cementerio que ninguno quiere. No, lo que sea. Pero, Sí. pero esa es la forma. Sí, pero parece lógico. Sí, parece Para lógico. cuando se hace el cálculo de dónde está este cementerio, en vez de estar a 2100 metros, esta línea que ven acá, en vez de estar a 2100 metros de Heshbón, está a 2000. Otra vez lo mismo que pasó en Gezer. Igual que pasó, sí. A 2000. Sí.
Ahora, y aparte, cuando uno analiza el territorio geográfico alrededor de esta línea, nos encontramos que a la izquierda hay un río. Por favor, yo creo que eso lo pueden ver en 12, figura 12. Figuras 2. 12. 12, perdón. 12, sí. Vamos ahí. Ya la tenemos en pantalla. Ahora, fíjense que ese es un mapa muy interesante, en donde nosotros vemos la línea más larga es la línea planetaria que pasa por el centro de la cámara para entierros. Eso está dibujado inclusive. La línea pasa por el centro, ¿lo ven, no? Sí, Pasa arriba. voy a apoyar voy a apoyar esto con una señal, si me permite, Saúl. Yo de aquí no puedo. Sí, entonces aquí está la cámara para entierro. ¿Ve usted que está ahí señalada? ¿Dónde? ¿Se puede ver lo que estoy haciendo en la pantalla o no? Sí, sí, pero en la cámara está donde está el punto. ¿Ve Donde usted que está el estoy punto. moviendo el cuadrito este? Sí, pero hay un punto y una flecha y Ahí, el marca un punto. puntito. El Ahí, punto ese es la cámara. esa es la cámara. Esa es la cámara, está el punto. Y por ese punto pasa la línea planetaria. Justamente. Justamente, justamente. Mm, Nosotros vemos que ese es el lugar lógico, está a 2000 metros, ese tiene que ser la línea planetaria. mm, Y pasa por el medio del cementerio para que se repartan entre las dos tribus. mm, Y lo más interesante, fíjese que esa línea pasa a lo largo de un río. mm, Dice que hay un río Heshbon. mm. ¿Eh? Sí, Ahora, si bien le dieron el nombre ahora, río Heshbon, ese río debería haber existido en el pasado, desde antes. sí, Entonces, era una forma natural que ese río sería un borde. claro. Es natural de que se aproveche el río como un borde, ya que el río está pasando por ahí. Mm, Al sur de ese río es Efraín, al norte del río es Gad. mm. ¿Se da cuenta? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hacemos el cálculo del tiempo, que fácil, de la latitud que tenemos, que sacamos la latitud de donde está la cámara de entierro, que Mm, la tengo en el internet exacta, mm, porque es la misma, que está a 2000 metros de Kisbor. Si de esa latitud le saco la constante, tengo otro ángulo. Cuando voy a la tabla, ese ángulo de inclinación me da en qué año, a qué año corresponde. ¿A qué año estuvo la Tierra inclinada con esa latitud? Es completamente extraordinario, del mismo año, da 959. Hay una diferencia de un quinto de año, casi nada. ¿Cómo puede ser? sí. Es algo que debe decir, no queda otra cosa que maravillarse Mm, de que dentro del balance de fuerzas en nuestro sistema solar, los movimientos de nuestro planeta están bíblicamente determinados. Y eso es así porque se demuestra que están coordinados en el tiempo con la posición de los bordes dados por Hashem en la tierra prometida a las tribus de Israel, de tal manera de coincidir con los tiempos dados en la narración bíblica. En realidad, Raúl, bastan los tres casos mostrados hasta ahora para darnos cuenta de que, como no existe explicación para ello, estos tres tiempos predefinidos pueden considerarse como el resultado de milagros. No hay explicación. Obra de Hashem. Es decir, desde un punto de vista científico, le digo, lo explico porque está en la existencia. Sí, sí, pero en la práctica que ocurrió acá, de este lado de la naturaleza, estos son milagros que han ocurrido sin necesidad de alterar las leyes de la naturaleza que Hashem creó. Son lo que yo llamaba milagros silenciosos. Es en silencio. El poquito ruido de estos milagros es lo que estoy yo hablando ahora.
pero son en silencio. Ok, podemos pasar a la figura 13, porque vamos a empezar a hablar del tiempo 4, T4, que es el de Bet Jeshimot. La tenemos ya en pantalla. Sí, esta fue una ciudad bíblica en el territorio de Rubén, porque se lee en Yoshua, todos los datos que doy, yo los saco de la Biblia, que no invento nada. Situado en el lado occidental de su borde norte con Gat. Está ubicada más al sur de Heshbón. Se encuentra en las planicies de Moab. Es en esta planicie donde tuvo lugar el último recorrido de los israelitas antes de cruzar el río Jordán enfrente de Jericó. Dice la Biblia, y acamparon en las planicies de Moab sobre el Jordán en Jericó. Ellos acamparon sobre el Jordán desde Bet Jeshimot, estoy leyendo el texto bíblico, desde Bet Jeshimot hasta las planicies de Shittim en la planicie de Moab. Y está todo número, no tiene sentido que le diga justo dónde es, por ahora. Pero lo van a encontrar escrito cuando se mande el kit. Bet Jeshimot estaba situada cerca de la desembocadura del Jordán con el Mar Muerto. El Jordán, fíjense, es la línea azul que va de arriba para abajo. Sí. Es una línea azul Sí. que va de arriba y desemboca en el Mar Muerto. Es el que está más al sur de toda la figura. Ahora, sin embargo, así como Heshbón se tiene idea de dónde es, de Bet Jeshimot no hay una clara indicación de su lugar. No se sabe dónde está Bet Jeshimot, pero sin embargo, hay ciudades de frontera que están muy cerca de la estimada posición, que son Tel Asiné o Kirbet o Sueimé, perdón. Sueimé es el nombre de una ciudad, es una ciudad, digamos, antigua, ¿no? Que tampoco es una ciudad, es un grupo de piedras de donde estuvo esa ciudad antigua en el pasado. Pero el nombre se sabe dónde está, es Sueimé. Se la puede localizar. Sí. Que se encuentra en la misma área geográfica que suponen que estaba Bet Jeshimot. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tomamos la latitud de esta ciudad, Bet Jeshimot, y ponemos el borde 2100 metros para arriba, ¿no? Y ese borde, pasamos la línea planetaria, y bueno, podemos pasar a la figura 14 para explicar mejor. En pantalla. Ahí está. Entonces, fíjense, hay una línea que es la de Bet Jeshimot, la línea larga de izquierda a derecha, y una flecha, que la punta de la flecha indica la posición de Sueimé. Lo que pasa es que esa posición de Sueimé, más abajo, Sueimé está Aquí está la flecha. debajo de la cabeza de la flecha. Aquí. El centro del cuadrado no es. Bueno, el borde norte del cuadrado es la cabeza de la flecha. Ahí dentro de las dos rayas está Sueimé. Está muy opaco, ¿no? Sí. Dentro de las dos rayas está Sueimé. Sí. No, está muy poquito se ve. Sí, se ve, además se lee muy... Está escrito en hebreo y apenas se ve. Claro, está escrito en hebreo. Claro, lo aclaró bien. Está escrito en hebreo. Sí, el que no sepa leer hebreo, pues nada, que se fíe de nosotros, que está ahí. Pero está ahí. Ok. Entonces de ahí yo calculé 2100 metros, porque el borde está a 2100 metros del centro, y me da la línea larga, que Sí. es la línea planetaria,
que corresponde a Sueimé. Mm. Bueno, esa otra línea planetaria, que es el borde sur de Rubén con Gad, ¿qué ocurrió ahí? Ahí ocurrió la destrucción de Samaria. Samaria fue tomada. Los récords históricos indican que en el año 722, antes de la era común, después de deportaciones iniciales que los asirios hicieron unos 20 años antes, alrededor del año 740, la ciudad gobernante del reino de Israel, Samaria, fue tomada. Samaria fue finalmente derrotada por Sargón II después de 3 años de siega, comenzada por Shalmaneser V. Jerusalén fue también sitiada, pero no fue tomada. En cambio, la capital del reino de Israel fue sitiada, tomada, destruida. Las 10 tribus de Israel fueron exiladas por los asirios y hoy día se las conoce como las 10 tribus perdidas. Pero eso, ¿cuándo ocurrió? Eso sí fue en el año 722, antes de la era común. Cuando nosotros hacemos las calculaciones en base a estos datos, la latitud de esta línea que ven acá, le descuento la constante, saco un ángulo, me fijo en la tabla. ¿Qué daño me da? 723,5. Del mismo. Vamos, una aproximación increíble, ¿eh? Es demasiado increíble. Pensando que es todo un planeta esto. Sí, es bastante impresionante. Da lo mismo. Y en general, considerando la falta de certeza para la ubicación de Bet Jeshimot, este valor es muy aproximado al valor bíblico que es reconocido para el tiempo de la caída de Samaria, que marcó el fin del reino de Israel. Vamos ahora a la figura 15. Yo imagino que las personas que estén viendo este vídeo se están dando cuenta del mérito increíble del trabajo de Saul Kulok, ¿eh? Porque es una investigación Y ya estoy preocupado porque la gente se quejará del tiempo que lleva este vídeo. Pero yo le tengo que decir que muchos estarán contentos del tiempo que usted tiene para poder explicarnos, obviamente. Entonces, una cosa se compensa con la otra. Bueno, está todo gráfico, por lo menos es interesante con Sí, gráficos. señor, absolutamente. Bueno, aquí vemos, ¿ve? Para comparar la línea de Heshbon, que está más al norte, que la de Bet Jeshimot, que está más al sur un poquito. Para terminar, quiero recalcar algo que no sé si ustedes se habrán dado cuenta. ¿Cómo puede ser de que los bordes no se mezclan unos con otros? A medida que voy bajando, encuentro otro borde. ¿No? A pesar de que aparentemente las tribus están bien mezcladas, yo empiezo por el borde sur de Efraín, que ahí sí que nos hicieron un chiste para dejar que esté adentro queso, para que dé. Ya. Ya. Pero fuera de eso, yo me voy moviendo hacia el sur y encuentro los bordes unos detrás de otros. Es decir, que no es que yo selecciono los tiempos para que den, no. Son simplemente los bordes que están. Más adelante vemos, por ejemplo, entre el movimiento, lo vamos a ver en el vídeo que viene, pero lo voy a introducir para que se den cuenta de lo que están viendo acá, de que entre la rededicación del segundo tiempo en el tiempo de los macabeos, que pasó en el año 160 y pico antes de la era, hasta la primera vez que se reconoce a Israel el derecho de volver a su tierra, que fue alrededor de 140 años antes de la era, pasaron 2000 años. ¿Y qué pasó en esos 2000 años? La gente dice, ¿por qué pasó tanto tiempo? Bueno, lo que pasa es que la línea no encontró ningún borde. La línea a partir
de los Macabeos no encuentra ningún borde bíblico hasta llegar a donde está el borde sur de Rubén. Y todo este enorme recorrido le lleva 2000 años a la línea. Es decir, que cada punto y punto que encontramos está relacionada con un borde. Pero lo que pasa es que hubo dos bordes que son de los Macabeos hasta el reconocimiento de Inglaterra, que Israel, los judíos tienen que volver. Y hicieron una embajada por primera vez acá en el año 1840. Pasaron 2000 años. Son los 2000 años que le tardó a la línea para encontrar un borde, que fue el borde cuando terminó Rubén. La línea pasó por el borde y entró en territorio no bíblico. Pasaron 2000 años para que entre territorio no bíblico y bíblico. O sea, ahí se cortó. Bueno, yo creo que se habrá entendido parte de todo lo que dije. Lo único es que es un tiempo largo. Sí, bueno, no para mí, sino para los que escuchan. Sí, vamos a aclarar que este vídeo ha sido casi el doble de lo normal que solemos hacer. Soy sincero, no lo sabía. No, está bien, no hay... Quiero decir que al final, Saúl, lo que pasa es que hay que dejar que fluya la cosa como es, ¿no? Como tal cual va saliendo, dejarlo fluir para que salga y para que quede plasmado, ¿no? Y al final. Ahora, ¿qué ocurre? El vídeo que viene, debido a lo que veo ahora, va a ser también del orden de 2 horas. Porque si bien no tiene toda la introducción explicatoria que tiene en vez de 4 tiempos voy a explicar 7. Por ejemplo. Entonces esto va a ser un poco más. Va a ser cerca de 2 horas de todas maneras. Está bien. Yo no tengo inconvenientes para que al final queden 10 vídeos, que parece como más interesante, ¿no? No hay ningún inconveniente por mi parte. Estoy seguro que por los amigos que nos escuchan tampoco, puesto que al estar grabado pueden ir parándolo, retrocediendo, avanzando. Claro, ellos pueden. 1 hora tengo tiempo hoy y miro la otra hora mañana. Exactamente. Que por otro lado es lo que yo recomiendo, que las personas se tomen el tiempo para ir estudiándolo de a poquito, porque la información realmente es muy potente y hay que entender toda la lógica que usted nos está explicando detrás. La información es grande, sí. Sí. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy, Saúl. ¿Qué le parece? Me parece estupendo. Bueno, muy bien. Estamos grabando ahora, ¿no es cierto? Sí, todavía grabando. Ahora me voy a despedir de la audiencia y yo, nada más. Por mi parte, también agradezco muchísimo la paciencia que todos tienen para escuchar esto. Bueno, pues muchas gracias. Que sea de provecho, ¿no? Yo pienso que sí, Saúl. Aquí va a quedar grabado en el canal, o sea, va a quedar y para todo el que lo quiera escuchar por los siglos de los siglos, si Dios quiere, para que todo el mundo pueda tener acceso. Nada más, agradecerle como siempre y nos emplazamos para el siguiente vídeo, el vídeo 6. Un abrazo muy grande a toda la audiencia, un abrazo, Saúl. Un abrazo, chao. Muchas gracias.